A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Un joven, desde su más temprana adolescencia, descubrió que había nacido para la poesía. Y cuando era de esperar que estuviera sumido en sus primeras lecturas, ya estaba publicando su primer libro. Se llamaba Arthur Rimbaud y su nombre estaba destinado a marcar la poesía de su tiempo. Su poesía era una nueva forma de ver y de expresar el mundo que lo rodeaba y sobre todo de pintar sus propios dramas indescriptibles y conmovedores. Siendo apenas un adolescente, se encerró 4 meses en un granero, casi sin comer, sometido a un exceso de alucinógenos. Al final, lo encontraron desplomado en el piso, sollozando, diciendo una sola frase: sí se puede. Develaré todos los misterios del universo. En aquel momento, Rimbaud estaba gestando su libro Una temporada en el infierno. Sus valores, sus nuevos versos, su desprecio por lo establecido, le originaron las más violentas críticas. A esto, Rimbaud respondió diciendo: sacerdotes, profesores, maestros, se equivocan al entregarme a la justicia. Jamás pertenecí a este pueblo, jamás fui cristiano. Soy de la raza que canta en medio del suplicio. No comprendo las leyes, carezco de sentido moral, soy una bestia. Se equivocan conmigo, ustedes, avaros, feroces, maniáticos. Ese era Arthur Rimbaud, que estaba naciendo un día como hoy, 20 de octubre de 1854. Y lo recordamos porque conmovió a su tiempo y a la poesía para siempre, y su vida pasó como un relámpago que todavía ilumina. Detrás de las noticias. Titulares. 2 iglesias quemadas en Chile al conmemorar un año del llamado estallido social. El aceite de coco virgen, nuevo antiviral contra el COVID. Elecciones 2021. El voto para asambleístas se hará en plancha. El binomio Arauz-Rabascal continúa en la carrera electoral. Elecciones en Bolivia. La fragmentación de la unidad. Responsabilidad democrática es el tema tratado en Enfoques. Política internacional, noticias del lejano oriente. La corrupción señoriza, la ley es para todos. Editoriales de Simón Espinosa Cordero, presunción de indecencia, y de Gabriel Hidalgo, el candidato de Correa. En deportes, la Liga Pro, torneo de fútbol de segunda categoría, la Copa Conmebol Libertadores y la Noche del Recuerdo. Y en el espacio dedicado a nuestras mascotas, conversaremos sobre qué hacer cuando encuentras gatos bebés con el cordón umbilical. 2 iglesias quemadas en Chile al conmemorar un año del llamado estallido social. 2 iglesias fueron quemadas este domingo 18 de octubre en Santiago de Chile por manifestantes que celebraban un año del inicio de masivas manifestaciones y graves disturbios que tuvieron su origen en Santiago y que se propagaron a otras regiones entre octubre, noviembre y diciembre del 2019 y enero y febrero del 2020. Los hechos vandálicos que atentaron contra la propiedad pública y privada produjeron pérdidas de alrededor de 3.300 millones de dólares y de cerca de 300.000 plazas de empleo. Hoy, a un año del inicio de estos acontecimientos, se congregaron decenas de miles de personas. En un principio quemaron la iglesia San Francisco de Borja, para más tarde repetir el hecho con la iglesia de la Asunción. Las dos ubicadas en los alrededores de la Plaza Italia, denominada por los manifestantes Plaza Dignidad.
Supermercados y comercios que se encuentran alrededor de esta plaza fueron saqueados también por los manifestantes. En relación a estos nuevos hechos de violencia, Sebastián Piñera, presidente chileno, manifestó lo siguiente: vimos a una minoría de delincuentes que desató una ola de violencia, saqueos y vandalismo, incluyendo el incendio de 2 iglesias de alto valor histórico. La inmensa mayoría de los chilenos queremos vivir en democracia y en paz. Esta nueva ola de violencia deja un saldo de un fallecido, 643 detenidos, 116 agentes heridos, la quema de las 2 iglesias mencionadas y varios supermercados y comercios saqueados. Chile acudirá el próximo 25 de octubre a las urnas para decidir vía plebiscito la voluntad o no de cambiar la actual constitución. Recordemos, amigos, que el año pasado se dieron una serie de protestas en América Latina, las cuales pueden resultar válidas y legítimas en su esencia y fondo, mas no en su trasfondo, el cual estuvo marcado por hechos de violencia y atentado en contra de bienes públicos y privados. Y lo que es más preocupante todavía, en contra de la seguridad y la vida del resto de ciudadanos. El artículo 98 de la Constitución del Ecuador, dentro del Estado de Derechos, dice que los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a las acciones u omisiones de las personas y del poder público, que quebranten o puedan vulnerar sus derechos constitucionales. No veo en ninguna parte del derecho a la resistencia amparado en la Constitución que se hable de protestar con violencia en contra de personas y bienes. Lo que pasó el año pasado en Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia es un claro ejemplo del sacar provecho de este derecho por grupos políticos subversivos, otros mal llamados progresistas, enquistados y aprovechados del descontento de grupos en válida protesta, grupos de individuos que se contagian del comportamiento violento, en este caso se limitan a repetirlo, perdiendo la capacidad incluso de cuestionarlo. La legítima protesta, la libertad de expresión y organización están garantizadas por los derechos fundamentales del hombre y en todas las constituciones de cualquier Estado moderno. Lo que no está garantizado en la Constitución de ningún Estado moderno es la de incendiar instituciones públicas como la Contraloría en Ecuador o el Metro de Santiago, religiosas como las 2 iglesias santiagueñas, patrimonios culturales como el Centro Histórico de Quito, o lo más grave, atentar contra la vida de otros seres humanos sin ningún tipo de distinción. Noticias del día con Carla Sánchez. El aceite de coco virgen destruye el coronavirus causante del COVID-19 según científicos. El Consejo Filipino para la Investigación y el Desarrollo de la Salud estudió efectos del aceite de coco frente al COVID-19 en ensayos clínicos con 56 pacientes. El aceite de coco virgen puede ser útil como antiviral contra la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus, ya que ayuda a destruir el virus del COVID-19 según experimentos de la investigación desarrollada en Filipinas. Los resultados son muy prometedores, ya que no solo muestran que el aceite de coco por sí mismo puede destruir el virus, sino que también puede ser un mecanismo clave para regular el alza a la respuesta inmune contra la COVID-19, indicó el comunicado de Jaime Montoya, director de esta entidad. El aceite de coco virgen disminuye entre un 60 y un 90% la carga viral del COVID-19, además de reforzar la supervivencia celular, lo que implica que contribuye a reforzar la respuesta del sistema inmune, además de reforzar la supervivencia celular. Elecciones 2021. El voto para asambleístas se hará en plancha. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral tomarán en cuenta el método Webster como mecanismo de sufragio. Con este método se suma el total de votos alcanzados por cada partido y luego se divide ese total para divisores impares 1, 3, 5, 7 y 9 hasta completar el número a elegirse. La aplicación de este método se aplicará para las próximas elecciones de febrero del 2021, para la elección de asambleístas nacionales, provinciales y del exterior. De esta forma tendrá vigencia para futuros procesos electorales.
El municipio de Quito ha lanzado su plan de restricción vehicular Hoy Circula, que permite la movilidad por meses y días específicos. Y hoy martes circulan los vehículos terminados en placa par 2, 4, 6, 8 y 0. Los candidatos, personajes que intervendrán en el próximo evento electoral en febrero de 2021. Con Meili Rosas. En un inicio, el binomio correísta para competir en las elecciones 2021 estaba conformado por Andrés Arauz y Rafael Correa, expresidente de la República. Correa se inscribió de manera virtual, sin embargo, el consejero Enrique Pita señaló: es inexplicable que el sistema de inscripción de candidaturas permita que el binomio Arauz-Correa registre electrónicamente su solicitud, cuando uno de sus postulantes no tiene la calidad de precandidato por no haber aceptado de forma presencial como manda el reglamento. Días más tarde, el Consejo Nacional Electoral otorgó 48 horas para que la coalición subsane los requisitos que no cumplió el binomio Andrés Arauz-Rafael Correa. Y el movimiento UNES escogió como compañero de fórmula de Arauz al periodista Carlos Rabascal. Les presento a mi compañero en el binomio de la esperanza, Carlos Rabascal. Porque estoy seguro, tal cual como Andrés también lo está, que vamos a ganar en una sola vuelta. La calificación de la candidatura del correísmo representada por el binomio Andrés Arauz-Carlos Rabascal estaba trabada en el Consejo Nacional Electoral, pero el domingo los ecuatorianos se enteraban que el binomio del correísmo continúa en carrera para las elecciones 2021, puesto que el Tribunal Contencioso Electoral negó la noche del domingo 18 de octubre el recurso planteado por el movimiento Ahora, con el cual se buscaba impedir que Carlos Rabascal reemplace al expresidente Rafael Correa como candidato vicepresidencial de Unión por la Esperanza UNES, como compañero de fórmula del postulante presidencial Andrés Arauz. La resolución fue adoptada por el Pleno del TSE, con 3 votos a favor y 2 en contra. Esta decisión da luz verde al Consejo Nacional Electoral para continuar con el proceso de calificación del binomio correísta, que busca participar en los comicios del 7 de febrero del 2021. Simpatizantes del correísmo se concentraron en la avenida 6 de diciembre y Portugal para esperar la respuesta del TSE. Mientras el binomio de UNES asegura que ganará en las próximas elecciones, la oposición se decepciona por la decisión del Tribunal Contencioso Electoral y el presidente del movimiento Ahora conserva su postura de que el binomio Arauz-Rabascal es deslegitimado. Si en este momento el Tribunal Contencioso Electoral en segunda instancia le permite participar al binomio Arauz-Rabascal, lo que yo podría decirles es que es un binomio deslegitimado. Regresamos mañana con más información. Quédese aquí, en la señal de Telesucesos, Canal 29. El candidato del partido de Evo Morales obtuvo una victoria contundente en la primera vuelta de las elecciones presidenciales bolivianas, tal y como indican los sondeos preliminares. Luis Arce, ex ministro de Economía de Morales y candidato del Movimiento al Socialismo Más, alcanza un 52,4% de los votos frente al 31,5% de su rival más cercano, el centrista Carlos Mesa. El candidato de ultraderecha, Luis Fernando Camacho, consiguió solo el 14% en los sondeos a pie de urna. Con estos resultados podemos concluir que el discurso de unidad antimacista para hacer fuerza al partido político socialista no fue unidad ni antimacista. La oposición ha caminado entre peleas y desaciertos. Por el contrario, el MAS ha trabajado de forma unida. Dejaron a un lado el llamado fraude electoral del pasado año y avanzaron sólidamente a este resultado. Cabe destacar que en las últimas semanas de campaña se habló mucho del voto oculto, del de la vergüenza, elemento que conjuntamente con la desazón que generó el gobierno actual, liderado por la mandataria transitoria Yanine Áñez, resultaron también siendo factores para el contundente triunfo del MAS.
Y cuando me refiero a contundente, no solo me refiero a la fragmentación política, sino también a la lógica numérica. Incluso si se suma el dato de Carlos Mesa del 31,5% con el de Camacho con un 14,1%, aún así no pasan del 50%. Por lo que se sigue pensando que la unión de candidaturas era la que tenía que efectivizarse para que Mesa ganara la elección u otro cualquier candidato. Prácticamente la oposición y el miedo popular le dieron el triunfo al no haber hecho una buena lectura con respecto a la unificación. Había esperanzas y oportunidades que se perdieron. Ninguno de los candidatos se dio. Todos se dividieron. Una lección para nuestro país, la oposición y su decena de candidatos. Deportes en la mañana con Pablo Montenegro. Muy buenos días, televidentes de Telesucesos Canal 29. Se reprogramaron los partidos de la fecha 3 y fecha 4 de la Liga Pro. Para los días viernes 23, sábado 24, domingo 25 y lunes 26. En esos partidos se jugará Musurruna Aucas a las 15:30, posteriormente Católica Deportivo Cuenca a las 19, Emelec con el Macará a las 15 horas con 30, Técnico Universitario Delfín a las 18 horas, Liga El Nacional 20 horas 30, Olmedo Independiente del Valle a las 15 horas 30, Liga de Portoviejo Barcelona a las 18, Guayaquil City Orense a las 17:30. Como reitero, van a haber 2 partidos del día viernes, 3 del día sábado, el día domingo 2 y el día lunes 1 por la fecha número 3. Mientras que en la fecha 4 se va a jugar el día viernes 30 de octubre, el sábado 31, el domingo 1 de noviembre y el lunes 2. ¿Cuáles son los partidos? Cuenca El Nacional, que se jugará a las 19, Musurruna Técnico Universitario a las 13 horas 15, Delfín Liga de Portoviejo a las 15:30, Católica Independiente del Valle a las 18 horas, Orense Olmedo a las 13 horas, Aucas de Emelec a las 15:30, Barcelona Liga a las 18 y Macará Guayaquil City a las 18:30. Como ustedes pueden apreciar, habrá un partido el día viernes, 3 el día sábado, 3 el día domingo y 1 el día lunes. Segunda categoría, ya están los equipos para la fase final, para ver qué equipos ascienden a la primera A del fútbol ecuatoriano de Liga Pro. Por Azuay está el equipo Gloria, voy a hablar solamente de los campeones, Bolívar, el Uni Bolívar, Cañar, el Azogues, Carchi, el equipo de Dunamés 4, Chimborazo, Alianza de Guano, Cotopaxi, Atlético de Sagolquí, El Oro, Bonita Banana, Esmeraldas de Atacames, Guayas Everest, Imbabura Leones del Norte, Loja Libertad, Los Ríos Venecia, Manaví La Paz, Morona Santiago, el LDU-DJ de Macas, Orellana Deportivo Coca, Pastaza Fútbol Club, Pichincha Cumbayá, Santa Elena, Santo Domingo 3 de Julio, Sucumbíos es del equipo Caribe Junior, Tungurahua Universitario y Zamora Chinchipe 1 de mayo. Ustedes van a ver en la plaqueta cómo están los equipos ya clasificados también como subcampeones. Solamente aparecen Pichincha, está Cumbayá y el Ampetra, equipos que están en esta serie. Copa Libertadores. Hoy, a escala de Copa Libertadores de América, se jugará en paralelo, en simultáneo, a las 19:30, los partidos finales del grupo D. En Buenos Aires, River recibe a Liga Deportiva Universitaria y el Binacional de Perú va a ser adversario del equipo Sao Paulo. Hay que recordar que Liga está primero con 12 puntos, River con 10, tercero Sao Paulo con 4 y cuarto Binacional con 3. En el grupo G, el día de hoy, 17:15, también partidos en simultáneo. En Asunción, Olimpia y Delfín enfrentará en Olimpia y Delfín
de Manta en Asunción, en Santos del Santo contra Defensa y Justicia. La ubicación está de la siguiente manera: Santo con 13 puntos, Defensa y Justicia con 6 y Olimpia 5, el cuarto lugar Delfín con 4. Entonces, vamos a ver qué pasa. Amigas y amigos, la noche de recuerdo. Seguimos evocando esos capítulos, esos programas que hicimos hace más de una década con Danilo Acosta, la querida Cristina Castelo y este servidor, ustedes conjuntamente con Pedro Raúl Pemosa en ¿Me quieres? Un gustazo haber estado con ustedes. Hasta mañana. Muy buenos días. A vivir la fiesta, no te vayas a dormir. Pega la vuelta y vente pa' aquí porque la noche recién comienza. La noche es nuestra, en Deportes, un programa diferente. Bienvenidos a la hora más loca y divertida de la noche. Se decía que el Emelec no iba a presentarse mañana a jugar con el Club Deportivo Nacional, pero a última hora se concentraron. No obstante, hoy apenas hicieron 30 minutos de calentamiento, dicen unos, otros dicen 15 minutos, pero mañana tendrá que jugar el Club Deportivo Nacional con el Emelec en la ciudad de Guayaquil. Gran oportunidad para que gane el partido en el George Capwell. Yo hasta ahora me pregunto, estos sabios dirigentes del fútbol ecuatoriano, ¿cómo consiguen meter 2 equipos más? Si a saber, el Barcelona logrando conseguir plata. El Barcelona, no estoy hablando de, con todo respeto, de las Soques, de la Imbabura, el Barcelona, el ídolo del fútbol ecuatoriano. El Emelec prácticamente está quebrado. Prácticamente está quebrado. Buenas noches, Pablo, amigos televidentes, un cordial y afectuoso saludo. Lo que aquí decimos es verídico, siempre en la noche es nuestra. Ayer les dijimos que Dragan había renunciado y en la noche renunció Juan Amador Sánchez a la dirección técnica de Sociedad Deportiva Aucas. Hoy se oficializó la salida de Dragan Miranovich con las palabras del presidente. El señor Amador Sánchez esta mañana ratificaron los dirigentes encabezados por Guillermo Herrera que no continuará en Aucas, que el último partido lo dirige el próximo día sábado frente a la Liga de Puerto Viejo. Hoy vamos a tener Fórmula 1, vamos a comentar este accidente. Dios mío, créeme que ¿cómo me va a gustar la Fórmula 1 de esa manera? Yo no sé cómo salió el piloto totalmente ileso, caminando. A mí apenas me tocó un carrito, casi me muero. Doctor Diego Jaramillo, bienvenido, buenas noches. Venga, para el doctor Diego Jaramillo, el especialista de la Fórmula 1. Muchas gracias. Amigos televidentes, muy buenas noches. Pues sí, tuvimos el 6º Gran Premio, este era en Canadá, en el circuito de Notre Dame, en plena isla, un hermoso circuito que, como algún rato ya lo habíamos comentado, se construyó artificialmente con los restos del metro de Montreal. Ahí pues pusieron los restos y en base a eso fabricaron esta isla de Notre Dame, que en algún momento sirvió para Juegos Olímpicos y ahora es el escenario en el que está este hermosísimo circuito en el que los pilotos daban 70 vueltas. Quiero decirles que mañana viajan Ingeniero Chiriboga y el Tinto Acosta a Paraguay a defender los derechos. Y ayer... ¿No el doctor Maldonado? No, doctor. No, yo hablo de los dirigentes. Obviamente. Y ayer el síndico de ARNA, el doctor Marcelo Dueñas, había pedido en la sesión del Consejo de Defensores del Pueblo de la Comunidad Viva que el presidente de la República del Ecuador se pronuncie, que deje hablar de los pativideos, los congresos videos, los EGAS videos, que deje a un lado y que defienda como está haciendo el presidente de Bolivia, dando ejemplo. Él, como gran general, pero de los generales antiguos, no de los generales actuales. Muchas gracias. Solo un comentario, porque así como el doctor Montenegro siempre pone el punto final en las cosas, uno no debe buscar que alguien le conduzca el carro porque le pueda tomar la policía, sino por la irresponsabilidad de manejar con alcohol. Perdóneme que le corrija, doctor Montenegro. ¿Tengo razón o no tengo? Se merece un aplauso, doctor Jaramillo, por esa cosa. ¿Qué diferencia entre uno y otro? En que uno no puede conducir con alcohol, no por el temor a la represión de la policía, sino por la responsabilidad con los terceros que están circulando al lado nuestro. Pero es una puntualización y no sigamos en el tema. Discúlpeme, doctor.
Buenas noches. Pregúntele al doctor si alguna vez en la vida tendremos la posibilidad de tener un piloto en Fórmula 1. ¿De Ecuador? Me imagino que es ecuatoriano. Yo no desecho esa posibilidad. El talento existe, los muchachos se están preparando. No desechemos esa opción. Yo estoy seguro que en algún momento lo tendremos. Espero vivir para esa época. Vamos con las tomas y ver si en verdad hay ese topecito que Danilo Acosta manifestó. Que ruede el video para ver precisamente este accidente que hubo en el Gran Premio de Canadá que se realizó el día domingo. A ver, vamos ahí. Sí, quizás la toma en la segunda parte de la toma lo vamos a poder ver mejor porque ahí ya tenemos el auto accidentado. Como les digo, solo se ve el cockpit. Pero, ¿y por qué no aparecen los otros carros? ¿Se detuvieron todos los carros? No. Los otros autos salen con el safety car y entonces van encoronnados, como los vemos. Pero vemos el accidente. Sí. El rato que sale venían dos juntos. Sí, en la siguiente toma es en donde se puede apreciar, es una toma mucho más, con un close mucho más grande. A vivir la fiesta, no te vayas a dormir. Pega la vuelta y vente pa' aquí porque la noche recién comienza. La noche es nuestra. En Deportes, un programa diferente. Bienvenidos a la hora más loca y divertida de la noche. Su mejor amigo, con Nivaldo Machín de la Noval. Consejos para la tenencia responsable de mascotas. Soy Nivaldo Machín de la Noval y porque nuestro mejor amigo lo merece, estoy aquí para compartir consejos sobre la tenencia responsable de mascotas. Y alguien me contaba que se había encontrado unos gatitos, bebés pequeñitos, todavía con el cordón umbilical. Bueno, cuando tienen el cordón umbilical, quiere decir que el gatito todavía está en la primera semana de vida, ¿sí? La primera semana de vida porque el cordón umbilical más o menos se cae entre los 7 y los 10 días. Así que si encuentras con el cordón umbilical quiere decir que tiene muy poquito tiempo de nacimiento. ¿Pueden sobrevivir sin una gata nodriza? Sí. Sí lo pueden hacer, pero depende del cuidado que pongas. Lo primero, lo más importante es regular la temperatura. Los gatitos no pueden hasta pasado el mes, 2 meses, regular la temperatura corporal. Entonces es muy importante mantenerlos calentitos. ¿Cómo se hace esto? Muy fácil. Una bolsa de las que utilizamos para poner agua caliente, la pones debajo, pones encima cobijas y encima los gatitos. Entonces cambias el agua, más o menos el agua dura, dependiendo de la temperatura a la que la ponga, pueden durar entre 3, 4 y a veces hasta 5 horas si la pones muy caliente. Puede estar calentito y los gatitos pueden regular la temperatura. Esto es lo básico, lo esencial. Después vienen otros pasitos que te voy a explicar en otra oportunidad porque básicamente nuestro mejor amigo lo merece. Soy Nivaldo Machín de la Noval y nos volveremos a escuchar en una próxima ocasión. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Enfoques con Claudia Arteaga. Un saludo a todos quienes nos siguen en el noticiero de Telesucesos, un espacio que está marcando la diferencia en información, en comunicación, en dar notas de interés para toda la ciudadanía. Varias veces hemos hablado ya del proceso electoral en el cual el país está inmerso, un proceso con el cual tenemos que estar pendientes, ir mirando las propuestas de campaña, ir mirando los resultados que da el Consejo Nacional Electoral y prepararnos para ir a las urnas en febrero del 2021. Pero además, en este proceso del país, en este proceso en el que estamos involucrados con pandemia, con una serie de juicios y temas, cada vez es obligación de nosotros como ciudadanos el estar bien informados. Estar bien informados para saber qué pasó con los recursos del Estado en los últimos años. Hay varios juicios que están ventilándose, el tema Arroz Verde, el tema Caso Singue,
los diferentes temas, ir chequeando quiénes han sido los responsables y exigir a las autoridades, las que están presentes ahora y las que vendrán en el futuro, de conseguir recaudar los fondos que se han perdido, que han sido robados, que están en paraísos fiscales. Habrá que identificar dónde están, pero que los recursos vuelvan al país, porque no es justo que las personas que han usado mal, han abusado de su poder y tienen fondos públicos en sus cuentas, estén detenidos en un momento dado y cuando salgan gocen de los dineros que fueron robados a todos nosotros como ecuatorianos. Así es que yo hago un llamado a través de este espacio en Telesucesos de que todos exijamos que los recursos sean devueltos al país, sean invertidos en obras para el país y que ese dinero efectivamente sea recaudado. Se habla mucho de juicios, se habla de miles de millones de dólares extraviados, pero todavía no vemos que algo regrese al Ecuador. Por eso queremos hacer a través de ese espacio un llamado al país para que todos exijamos que los dineros sean devueltos. Son millones de dólares extraviados, millones de dólares que se publican en cada caso de corrupción que lamentablemente se ventilan diariamente. Es hora de que los recursos sean y regresen al país, y es hora además que nosotros como ecuatorianos pensemos, recordemos quiénes causaron daño al Ecuador para saber cómo actuar frente a las urnas que decíamos al inicio de esta intervención. Recordar, saber quiénes cumplieron con el país, quiénes no han cumplido y por lo tanto, un momento dado cuando vamos a votar, hacer un análisis profundo para saber qué autoridades queremos al futuro y qué autoridades queremos que guíen al país y que guíen el futuro para nuestros hijos y las nuevas generaciones. Gracias por estar con nosotros aquí en Telesucesos. Global Hoy con Alan Carney. La semana pasada, en medio de tantas y tantas noticias que se produjeron en muchos ámbitos, se produjeron también dos noticias muy interesantes en el lejano oriente, en China concretamente, en la lejana China que ya no es tan lejana. La una noticia hacía referencia a una situación de la cual se ha venido conversando durante algún tiempo ya, en el sentido de cómo la economía china va creciendo y va aumentando cada año a unos ritmos impresionantes. En efecto, se acaba de oficializar con esta noticia de la semana pasada que finalmente China le sobrepasa a Europa en cuanto a su PIB y se convierte en la segunda economía del mundo, únicamente por detrás de la economía norteamericana. La segunda noticia fue una noticia menos alentadora y me refiero al exhorto que hace el premier chino Xi Jinping a sus Fuerzas Armadas, es básicamente exhortándolas a que estén preparadas para la guerra. Vamos a empezar por la segunda noticia, y dado que la función en cualquier país de las Fuerzas Armadas es estar preparada para la guerra, resulta importante comprender este énfasis en lo obvio. ¿Para la guerra con quién se estarán preparando las Fuerzas Armadas chinas? Es la pregunta que debemos hacernos, porque claro, China, desde que es gobernada por el Partido Comunista en el año 1949, prácticamente desde ese primer momento empieza a tener problemas con sus vecinos. Y así, en 1950, apenas un año después de la toma de poder en la China continental por parte del Partido Comunista, China invade el Tíbet y se lo anexiona y obviamente impone un modelo autoritario extremo en el Tíbet que dura hasta el día de hoy. En el año 53 se produce la Guerra de Corea y China interviene en la guerra con 1 millón de soldados que son los que logran mantener en el poder, cuando se divide Corea entre Corea del Norte y del Sur, a la familia Kim, que ya se convirtió ahora en una dinastía, que gobierna China desde hace muchos años, 70 y pico de años. En el año 62 se enfrenta con la India, en una guerra breve pero sangrienta en las alturas del Himalaya,
cuyos ecos siguen repitiéndose y siguen sonando hasta el día de hoy. Recientemente hubo enfrentamientos entre las fuerzas chinas y las fuerzas indias en las alturas y hubo muertos, obviamente sin armas de fuego, simplemente muertos a golpes, según cuenta la noticia. En el año 68, el antiguo aliado de China, la Unión Soviética, entra en conflicto por la frontera sobre el río Amur, sobre el río Ussuri, y en esta frontera se producen también choques que se saldan con varios centenares de muertos. En el año 79, Vietnam del Norte actúa en contra del gobierno criminal, genocida de Pol Pot en Camboya y logra expulsar del poder a los Jemeres Rojos, que eran estrechos aliados del gobierno chino, y China actúa en contra de Vietnam y trata de invadirlo en una campaña poco feliz que culmina con la retirada china después de sufrir bajas importantes. A raíz de la quiebra económica de China que arranca en el año 74, un poco antes inclusive, y en el año 79 cuando China decide olvidarse de las veleidades ideológicas y del dogma ideológico en la economía y empieza a admitir la posibilidad de generar estructuras de mercado al interior de la economía china, poco a poco empieza a traer capitales del exterior y China empieza un proceso extraordinario de crecimiento que nos lleva de nuevo a la primera noticia de la que habíamos hablado. Pero sí resulta interesante encontrar que China ahora, luego de haber superado ese bache gigantesco en el que la sumió la dictadura comunista de Mao Zedong, hoy día, mucho más rica, mucho más fuerte, vuelve a las veleidades militares, vuelve a estas amenazas de expansión y de conflicto con sus vecinos, en el mar del sur de la China, enfrentados con Vietnam y Filipinas por los recursos naturales de la zona, pero sobre todo, y particularmente ahora, enfrentados con Taiwán, a la cual han amenazado ya oficialmente con invadirla si es que no se somete a la reunificación que el Estado comunista chino pretende. Las bases para una guerra fría están sentadas. Muchas gracias. La corrupción con Freddy Bravo. Señor Issa, ¿quién le ha dicho a usted que tiene la facultad de llegar a una ciudad y de disponer del destino de los bienes ajenos? Un bien patrimonial es un bien de todos, no es suyo. Usted debería respetarlos como todos los respetamos. No se me ocurre, pues, ir a profanar el escenario donde se encuentra el monumento a Simón Bolívar. No. O a Olmedo, o a Mercadillo, o a Manuel Carrión Pinzano, o a Isidro Ayora. No se me ocurre. No se me ocurre ir a lanzar al piso o a desaparecer el monumento no sé dónde exista, a Ventimiglia. Bueno, no va a haber otro monumento de uno que sea peor que Ventimiglia, porque por supuesto que lo tenemos, ya está sentenciado. ¿Quién le ha dicho a usted que debe hacer una especie de intento de invadirnos, a distorsionar la historia y nuestra comprensión? ¿En qué parte del planeta se encuentra cuando la desfachatez lo hace llegar a la ciudad capital y acudir donde hay un monumento histórico a lanzarle tinta y a lanzar tinta en la cara de los policías que estaban defendiendo ese bien patrimonial? ¿Quién le ha dicho? No, este es un acto de insolencia de un tipo que, como ha sido soliviantado en los últimos días, porque de lo de octubre quieren hacer una especie de plataforma de lucha cuando por eso deberían estar en la cárcel, ¿no? Entonces se ha soliviantado.
Cuando escribe un libro sobre el tema de octubre, el señor Issa no hace otra cosa que trasladarse a la ciudad de Washington y, por supuesto, teniendo a sus espaldas la Casa Blanca del imperio al cual ellos supuestamente denigran y detestan, ¿no? Lo primero que hacen, digo, es ir a los Estados Unidos a promover el libro de octubre. Se dice que incluso se han dado amenazas en las librerías, que está este momento expendiéndose un libro escrito por la señora doctora María Paula Romo y la señora Amelia Rivadeneira, si no me equivoco, ¿no? Que es la visión, la otra cara de la medalla, desde lo que pasó en opinión de ellas en octubre. Y por supuesto, es una opinión que tiene que ver con una opinión oficial. Pues la ministra de Gobierno ha de entenderse que le correspondió incluso tomar decisiones respecto de lo que significó ese día, que no fue pues el levantamiento para luchar, entre comillas, luchar por el alza de los combustibles. ¿Qué tiene que ver el alza de los combustibles con secuestrar a policías, manosear a policías mujeres, amenazar con violarlas y luego matarlas? Ese es un acto de barbarie y ese es un acto criminal. Por eso deben pagar sus autores y deben pagar aquellos que propiciaron eso. La visión oficial que está en este libro que acabo de decirles, dicen que corre el riesgo el dueño de una librería de que pueden hacerle un atentado porque lo está expendiendo. Ay, no, yo busco el libro. ¿Y qué por eso? ¿Me van a tomar en alguno de sus territorios que creen que son de ellos? A ver, ¿qué es lo que está pasando? Lo de octubre no fue otra cosa que una planificación de Correa, porque se venía la sentencia. No se olvide que en esos días estaba tomándose una decisión trascendental y pretendieron posponerla. Es decir, fue un acto en favor de la impunidad, en favor de la impunidad. Corrían ellos cual caballos desbocados en paralelo con el tiempo que iba en contravía, es decir, la cuenta regresiva sobre el proceso electoral tenía como propósito que no se sentencie ese proceso. Es decir, para eso se movilizaron, para eso llegaron los asesores y los expertos internacionales en manejar redes sociales, etcétera. Pero además los venezolanos que ingresaron esos días y que encontraron en las calles del Ecuador varios venezolanos pidiendo caridad, los incorporaron a este ejército que tenía, a este ejército de sujetos que tenía como propósito primero arrinconar a la sociedad ecuatoriana, que los ciudadanos en sus ciudadelas tengan terror y no salgan de sus casas. Pero claro, la firmeza y el temple de los ecuatorianos, particularmente en la ciudad de Quito, donde más crítico fue el tema, hizo que los vecinos salgan con lo que tenían en sus manos a defenderse. De suerte que están advertidos que si eso quieren, en el Ecuador no van a conseguir que a garrote, que con bombas Molotov puedan darle vuelta a la decisión de las instituciones a través de los jueces para meter a la cárcel a estos rateros. Señoras y señores. Editorial con Carla Sánchez. Presunción de indecencia.
Un buen currículo abre puertas y abre cuentas. Cleopatra y Marilyn. Sin currículo abundante en extensión y sobre todo en comprensión. Sin experiencia, sin palmadas de prestigio en las espaldas y sin títulos olorosos a universidad de hiedra vieja y pedigrí. Sin plataformas ultra nuevas y sin fotos retocadas y sonrisas de empatía, simpatía y alegría y buen humor. No se suele conseguir hoy en día un buen trabajo, a no ser en la empresa del papá o de la abuelita, y hasta esto en nuestros días casi no se ve. Hablamos no del pueblo, sino de las clases más o menos emplumadas. Jesús, el carpintero, bien sabía de todo esto, pero nadie como él podía distinguir un lirio de los valles de un blanqueado fariseo. Y hasta él, para tener prestigio, convirtió el agua en vino y dejó a un leproso más hermoso y rezagante que la piel y la tersura de una chica campesina de la zona de Betel. Pero aquí, y sin embargo, hay señoras y señores que anhelan y desean ser inscritos en las listas de elegibles por el voto popular para integrar la Asamblea Nacional. Son amados ciudadanos, cuyos curris espantarían a la dueña de la tienda de la esquina si osaran presentarse para un puesto de ayudante de ventas de pan blanco, cigarrillos de envoltura colorada, gaseosas, burbujeantes que recrean la garganta y naranjas, caramelos, pilas, papas fritas y guineos. Lo que más nos lastima es que sean tipos, tipas con agallas y grilletes, prisioneros por si acaso, ciudadanos impedidos de salirse de la línea equinoccial, ricachones prohibidos de vender sus propiedades. Quieren ser quienes hagan leyes para el resto pobretón de esta nación de naciones. Y se esgrime el argumento de que si deben ser inscritos porque gozan del derecho a la presunción de inocencia y de que siguen siendo santos, puros, intachables hasta que les caiga una sentencia infirme, ejecutoriada, proclamada a las 4 esquinas de la patria. No es así, empero, pues se cumpliría el aforismo latino sumum ius, summa injuria, summa ley, summa injusticia, en el sentido de que la aplicación de la ley al pie de la letra puede a veces convertirse en la mayor forma de injusticia. En cuanto a la autoridad competente, concluido el proceso de investigación, los retiene, pierden ya su presunción de inocentes y entran a la presunción de indecentes. Esta triste condición es más que suficiente para no inscribirlos en la lista electoral. Y saliéndonos del punto que tratamos, el aforismo citado puede valer para el caso Abdalá Rafael Yamil Mawad. El uno, amnistiado. El segundo y el tercero, condenados a 8 años. Poner en un platillo en la balanza a Correa y en el otro a Yamil es suma ley, suma injusticia. El juez justo debe tener vista clara, cerebro para interpretar lo que los ojos ven, pasiones domeñadas y en especial olfato para oler las circunstancias que dan memoria, perspectiva y profundidad. A Yamil se lo ha juzgado con exceso y en el aire. Con Carla Sánchez. El candidato de Correa. El correísmo busca perder en las presidenciales del 2021 y además busca perder aparatosamente. Como lo han anticipado algunos analistas y su intención era disputar los primeros puestos de la competencia, hubiera recorrido a la impronta del apellido Correa y hubiera delegado en la competencia a Pierina Correa. Con Andrés Arauz el correísmo apuesta por perder. Su jugada consiste en interpelar a Guillermo Lasso para fortalecer en el imaginario popular a los dos antagonistas enfrentándose. Así, Lasso emergería como el candidato único, incluso para el correísmo. Por contrapartida, Lasso apuesta por competir y ganar en contra de un candidato perdedor. Pero no es fácil. Guillermo Lasso se encuentra consolidado en la derecha. Tras su acuerdo con los socialcristianos, luce confiado en incrementar su base electoral, pero para alguien como Lasso cuesta mucho acercarse al electorado centrista. Con el perfil de un banquero rincachón, conservador y tradicionalista, es difícil generar sentimientos de adhesión en una clase media empobrecida por la pandemia, por los fracasos del gobierno saliente, por la enorme deuda pública heredada y por la corrupción profundizada durante el gobierno anterior. Alguien como Lasso no entiende qué es sufrir por el pago de las deudas de una familia de clase media o por las llamadas amenazantes de los bancos. A la clase media trabajadora, comercial, burocrática, profesional, le costará votar por alguien como Guillermo Lasso, que además resulta en socio estratégico del debilitado gobierno de Lenín Moreno.
Si Lasso se aleja del voto de la clase media y se extrema en la derecha, ¿qué hará Andrés Arauz? Como todo fanático de su tipo, Arauz procede de una familia acomodada que le permitió financiar los imposibles costos universitarios en los Estados Unidos. Después de disfrutar de mieles del imperio, del imperialismo y de la vida desahogada en la sede del capitalismo mundial, entonces regresó al Ecuador para convertirse en un cliente de Alianza País y en un eficaz calumniador de las mismas libertades que antes disfrutó. Por eso Arauz habla de confiscar los dineros y propiedades de los ecuatorianos en el extranjero. Y aunque eso es imposible en términos prácticos, lo menciona para sonar muy radical, siguiendo el libreto que le ha sido impuesto. También se ha dicho que al renunciar a competir seriamente por la presidencia sugiere que al nuevo correísmo radicalizado en el extremo le interesa solamente ocupar puestos en la Asamblea Nacional y operar políticamente desde allí. Pero sin un presidenciable fuerte será imposible arrastrar una votación suficiente para favorecer a los candidatos a legisladores. En una organización que no aceptó otro liderazgo que no fuera el del gran caudillo, no habrá liderazgos locales en quienes confiar. Si el correísmo apostaba por el apellido de su líder y confiaba en la competencia de Pierina Correa, podría haber sucedido algo similar al 2006. En esas presidenciables, el derrocado Lucio Gutiérrez fue vetado de participar en la contienda. El expresidente encargó a su hermano Gilmar a la disputa y este consiguió el tercer lugar, el 17% de los votos y 24 de 100 escaños legislativos. Pero el correísmo no quiere instalarse en la oposición legislativa como tampoco busca ganar las presidenciales. Entonces, ¿qué quieren? El correísmo busca perder aparatosamente, victimizarse de un supuesto fraude electoral, tener un exiguo o nulo espacio de representación legislativa y pasar de la oposición parlamentaria a una oposición extraparlamentaria para apalancarse en el discurso del fraude electoral. Busca apropiarse de las calles, conseguir el apoyo de las izquierdas reaccionarias y movilizarlas, calentar las calles, agitar a los sectores medios y populares empobrecidos durante la crisis sanitaria y profundizar la brecha del odio clasista. Contaminado de convulsión a la sociedad, lo que queda del correísmo busca únicamente perpetrar un golpe de Estado, descabezar a las instituciones gubernativas y convocar a su constituyente de plenos poderes para anular los juicios sentenciados y en marcha en contra de Correa y de los principales líderes del correísmo. Pero con un gobierno de coalición en la centroizquierda eso sería imposible. Por eso el correísmo apuesta por impulsar a Guillermo Lasso, conteniendo permanente y directamente con él. De esta forma buscan convertirlo en el enemigo ideal, en el candidato único. Tal vez Guillermo Lasso no lo sabe, pero él es el candidato del correísmo en su ruta de retorno al poder. Y así concluimos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos.